El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. ¿Quién es José? ¿Quién es este varón justo? Los 4 evangelios llaman a Jesús el hijo de José. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fue y cuál fue la misión que la providencia le confió a este varón. Sabemos por los relatos del Evangelio que fue un humilde carpintero. Humilde pues porque a la hora de rescatar al niño llevaban la ofrenda de los pobres, unos pichones. Y desposado con María, como lo describe hoy el Evangelio de Mateo. Y le llama además un hombre justo. Quiere decir dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios, manifestada en la ley, que es la voluntad ordenada de Dios. Y a través de los 4 sueños que tuvo, después de aquel largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en el pesebre, como dice el Evangelio, porque no había otro lugar para ellos. Fue el lugar que Dios quería y tenía previsto desde la eternidad, porque así iba a enseñar a la humanidad el valor del abandono en la voluntad divina, de la pobreza, de la confianza. Y fue testigo de la adoración de aquellos magos, aquellos pastores de aquella noche, y luego de los magos que van a representar no solo al pueblo de Israel, sino a los pueblos paganos también, ¿no? Y tuvo la valentía, se ve que era un hombre arrojado, ¿no? Decidido, porque asumió aquella paternidad legal de Jesús,
porque el ángel le dijo su misión de padre. Tú le pondrás por nombre Jesús, la paternidad legal, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y 40 días después del nacimiento, lo llevó junto a la madre, presentándolo al templo ante el Señor. Y va a sufrir o experimentar aquella sorpresa del anciano Simeón que pronunció sobre el niño y la madre aquella profecía que auguraba el destino de la cruz en ambos. Y para proteger al niño, su valentía le llevó a tener que huir hasta Egipto por la misión de proteger al niño y a su madre. Y cuando de regreso a su tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde no salía ningún profeta y de donde no puede salir nada bueno, como dice los evangelios. Pues allí, lejos de Belén, que era su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo y donde vivían los que le perseguían al niño, se va a establecer en Nazaret, aquel pueblo que en el Antiguo Testamento ni se menciona, un villorro. Y luego de allí llevaría en peregrinación al niño hasta el templo a los 12 años, edad en la que se consideraba que pasaban de la adolescencia a ser ya como niños más responsables. Y va a experimentar toda aquella angustia de la pérdida. Dice el Evangelio, 3 días. Usted imagínese 3 días un padre hoy día que le hagan desaparecer a su hijo y lo encontrará allí en el gozo, con el corazón de María, en el templo, frente a los doctores. Después de la Virgen, que es la Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio de los papas como José. El beato Pío IX, el que hizo el dogma de la Inmaculada Concepción, declaró a José patrono de la Iglesia Católica en el 1870. Y Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, le llamó patrono de los trabajadores. San Juan Pablo II le llamó custodio del Redentor. Y el pueblo lo invoca como el patrono de la buena muerte. Todos podemos encontrar en José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria pero discreta, oculta en torno al niño. Sin duda un intercesor, un apoyo, un guía en los tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en una aparente segunda línea, sin embargo, tienen un protagonismo en la historia. Y este varón justo, ¿qué nos puede decir a nosotros hoy? En una de sus catequesis, en el año 2010, el Papa emérito y difunto, ¿verdad? Benedicto XVI, decía, cuando el Evangelio de San Mateo narra cómo sucedió el nacimiento de Jesús, se sitúa desde el punto de vista de San José. Él era el prometido de María, la cual antes de empezar a estar juntos, ellos
se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, realizando una antigua profecía, se hace hombre en el seno de una virgen, y ese misterio manifiesta a la vez el amor, la sabiduría y el poder de Dios a favor de la humanidad, de nosotros, herida por el pecado. San José se presenta como el hombre justo, fiel a la ley de Dios, disponible a cumplir su voluntad. Por eso entra en el misterio de la encarnación después de que un ángel del Señor, apareciéndosele en sueños, le anuncia: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Cierra la cita. Aquel abandonó el pensamiento de repudiarla en secreto porque era justo. La tomó consigo porque ahora veía con mirada divina el don de María, su esposa verdadera. San Ambrosio de Milán, el que bautizó a San Agustín, comenta, un padre del siglo V, cuarto más o menos: en José se dio la amabilidad y la figura del justo para hacer más digna su calidad de testigo. Él, dice San Ambrosio, no habría podido contaminar el templo del Espíritu Santo, la Madre del Señor, el seno fecundado por el misterio. Imagínense si hubiera estado él envuelto en pecado, ¿cómo iba a tocar el templo del Señor a María, no? Y a pesar de que sufrió aquella turbación, aquel aparente duda o abandono, el no ver, el saber peregrinar, sin embargo actuaba como quien estaba enviado, como el que había recibido un encargo del cielo. Hacía lo que se le pedía, lo que se le manifestaba, seguro de saber, de hacer lo que debía. Tenía certeza de lo que debía, lo que era su deber. Y también cuando puso el nombre de Jesús al niño, a ese que rige el universo, él le inserta en el grupo, él se inserta en el grupo de los mártires, de los servidores humildes, de los fieles, de los que guardan en su corazón lo mandado por Dios. San José anuncia los prodigios del Señor, dio testimonio de la virginidad de María y de la acción legal en el Hijo por ser su Padre. Por eso lo reconocemos como justo. Y además lo reconocemos como maestro de vida interior. Esa expresión la aprendí de San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, quien me enseñó en sus escritos a guardar una tierna devoción al santo patriarca José. Dice en su famoso libro Camino: nuestro Padre y Señor San José es maestro de la vida interior. Ponte bajo su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder. Y Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida, afirma: quien no hallare maestro que le enseñe oración,
tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. El consejo viene de una mujer experimentada, ¿no? Hay que seguirlo. En otras palabras, quien desee amar a Jesús y a María, no podrá nunca hacerlo sin amar al Santo Patriarca. Miremos cuántos motivos para venerar a San José y para aprender de su vida, porque fue un varón fuerte en la fe. Sacó adelante a su familia, a Jesús y a María, con su trabajo esforzado, escondido, silencioso, perseverante, y supo guardar la pureza de la Virgen, que era su esposa, y respetó, es decir, amó la libertad de Dios, que hizo la elección no solo de la Virgen como madre, sino también de Él como esposo de Santa María. Una última recomendación nos da San José María Escrivá. Dice, quiere mucho a San José, quiérele con toda tu alma, porque es la persona que con Jesús más ha amado a Santa María y el que más ha tratado a Dios, el que más le ha amado después de nuestra madre. Se merece tu cariño y te conviene tratarle porque es maestro de vida interior y puede mucho ante el Señor y ante la Madre de Dios. San José, ahí termina la cita de San José María en Forja 554. San José siempre vivió su vida como un fiel oyente del Señor, no solamente acudiendo a la oración, ante la escucha de la palabra, sino ante la voz de Dios que le enviaba y le pedía discernimiento, hacer y amar la voluntad de Dios en todo, para así llegar a esta serenidad y armonía de toda su existencia. Aún en medio de las dificultades que parecerían pocas, pero no. Y sobre todo, la cruz de cada día. José tuvo una profunda vida interior, es decir, como una presencia permanente del Espíritu Santo, de quien se dejaba iluminar día a día, buscando el querer de Dios para realizarlo en su vida sencilla, humilde, entregada al servicio de Dios por la palabra. Vivió su vida en un trabajo activo como carpintero, pero en un clima de profunda contemplación, trabajo santificado, que lo ponía en contacto con la gracia de Dios, desde el silencio interior que lo caracterizaba y recibiendo la fuerza necesaria de lo alto para renunciar a su propia vida y asumir la vida de Dios en él. Así lo expresaba San Juan Pablo II en su exhortación Redemptoris Custos. Cito, el sacrificio total que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior, de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos y de donde surge para él la lógica y la fuerza que es propia de las almas sencillas y santas para las grandes batallas y misiones que enfrentó, como la de ponerse enseguida a disposición de los designios de Dios, rindiendo su libertad, su legítima vocación humana. José querría quizás posiblemente casarse, pero entendió la misión que Dios le daba al desposarlo de la Virgen doncella. Y la fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia,
su responsabilidad, el peso que conllevaba ello, y renunciando por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que le constituye en el matrimonio. Así que en esta síntesis que hace el Papa, encuentra ayuda y sostén toda vocación y misión a la que Dios llama a sus hijos. Encuentra un fundamento, la fidelidad en el matrimonio, que en San José le ayudó a renunciar a todo lo mundano para entregarse sin reservas a la Virgen María y a nuestro Señor. En la vida interior de San José, en su fidelidad conyugal, los matrimonios que han recibido la bendición de Dios encuentran la fuerza para seguir sus luchas diarias de la vida, siendo fieles uno al otro y fortaleciendo la propia familia, a ejemplo de la familia de Nazaret, de la que San José es el custodio. Oh San José, Padre y Señor nuestro, castísimo, limpísimo, que has merecido llevar a Jesús niño en tus brazos y lavarle y abrazarle, enséñanos a tratar a nuestro Dios, a ser limpios, dignos de ser otros Cristos, y ayúdanos a hacer y a enseñar como Cristo los caminos divinos, ocultos y luminosos, diciendo a los hombres que pueden en la tierra tener de continuo una eficacia espiritual extraordinaria. Sus palabras de San José María en Forja 553. Amén.